Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Hoy es la última clase del seminario del Sistema de Justicia Penal Juvenil y es importante pues concluir satisfactoriamente esta actividad, tanto de parte de ustedes como de mi persona como docente. La clase pasada llegamos hasta la fase de juicio, hicimos breves comparaciones entre jurisdicción ordinaria y la de jurisdicción de adolescentes y bueno, vamos a concluir hasta lo que podamos de llegar hasta la fase de ejecución y tocar algunos puntos de la fase recursiva. Sin embargo, debo retrotraerme algunos aspectos de la fase intermedia en cuanto a las fórmulas de solución anticipada, el procedimiento de admisión de los hechos, eh, y el sobreseimiento provisional, ¿no? Recuerden que para que exista fin de la investigación debe emitir el Ministerio Público un acto conclusivo. Ese acto conclusivo puede ser o bien de acusación o bien de archivo fiscal como actuación propia por parte del titular de la acción penal o un sobreseimiento. En materia de adolescentes existen dos tipos de sobreseimiento, el sobreseimiento provisional y el sobreseimiento definitivo, cosa que no ocurre en jurisdicción ordinaria donde solo existe el sobreseimiento. No hay esa distinción entre el sobreseimiento provisional y el sobreseimiento definitivo. Inclusive en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente hace mención en dos artículos principalmente. En el 561 que habla del fin de la investigación y en el 562. En el 561 está en el literal E. Me permito leer el encabezamiento de ese artículo y el enunciado del literal E. Finalizada la investigación, él o la fiscal del Ministerio Público deberá solicitar el sobreseimiento provisional cuando resulte insuficiente lo actuado y no exista posibilidad inmediata de incorporar nuevos elementos que permitan el ejercicio de la acción. El Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera y pasado 3 meses desde la individualización, el imputado o la imputada, su defensor o defensora especializado o la víctima podrán requerir al juez o jueza de control la fijación de un plazo prudencial no menor de 30 días para la conclusión de la investigación. Para la fijación de este plazo, entre las 24 horas de recibir la solicitud, el juez o jueza de control deberá fijar una audiencia a realizarse entre los 5 días siguientes para ir al Ministerio Público, a la víctima, al imputado, a la imputada o su defensa. Bueno, no vamos a tocar mucho esa parte porque esto es cuando se hace una audiencia especial para fijar ya bien la imputación y el tiempo en que si el fiscal del Ministerio Público no ha concluido esa investigación, debe dar fin de la investigación. Sin embargo, como estamos hablando de los dos tipos de sobreseimiento, solamente es el literal E, solicitar el sobreseimiento provisional y ahí muy bien lo dice, cuando resulte insuficiente lo actuado y no exista posibilidad inmediata de incorporar nuevos elementos que permitan el ejercicio de la acción. Pudiera decirse, pero esto es muy parecido al archivo fiscal, sí, pero recuerden que el archivo fiscal es una actuación propia del titular de la acción penal. En este caso, el sobreseimiento provisional, si bien es cierto, lo debe solicitar el Ministerio Público, es porque él considera que pudieran en el transcurso de un año surgir nuevos elementos que le permitan a él efectivamente poder abrir la investigación. Si decreta el archivo fiscal, bueno, en cualquier momento. Este sobreseimiento provisional, ¿qué sucede? O sea, es garantía también para el justiciable porque no le permite al Ministerio Público dejar eso en archivo fiscal allí perennemente, que pase el tiempo, 2, 3 años, que puede ocurrir también la prescripción, que eso lo vamos a ver luego, pero este caso particular es que pasado un año desde el momento que se decrete el sobreseimiento provisional por parte del juez de control, lógicamente ya lo que va a operar es un sobreseimiento definitivo, prácticamente de oficio. ¿Por qué? Porque ya se decretó el año y pasó el año del sobreseimiento provisional y ya necesariamente hay que decretar un sobreseimiento definitivo y eso lo plasma el artículo 562 que me permito leer. Si dentro del año dictado el sobreseimiento provisional no se solicita la reapertura del procedimiento, el juez o jueza de control pronunciará el sobreseimiento definitivo.
Efectivamente, o sea, ya ahí prácticamente ni siquiera es solicitud por parte del Ministerio Público si lo quisiera hacer, pero ya de oficio el juez va a verificar que ya ha decretado el sobreseimiento provisional, pasó un año y no se aperturó, no se reaperturó nuevamente la investigación, se va a decretar el sobreseimiento definitivo. Al decretarse el sobreseimiento definitivo ya es una sentencia interlocutoria ¿con qué? Con fuerza definitiva, se notifica lógicamente a las partes de ese sobreseimiento definitivo, se verifica que pase el plazo o lapso para recurrir y una vez que ya pasó ese plazo, pues queda firme y eso va al archivo judicial. Ya pues no habrá procedimiento de reapertura, no nada, se decretó el sobreseimiento definitivo, ya no hay, pues prácticamente fue hay que retrotraer el proceso, ya es cosa juzgada, ¿ok? ¿Ven la diferencia? En materia de adultos no. Recuerden que en materia de adultos solamente se decreta el sobreseimiento definitivo si no hay fundados elementos o porque no es típico o falta alguna causa de imputabilidad o y demás. O sea, que son 4 causales específicas, mientras que aquí hace esa distinción en provisional y definitivo. Pero la parte determinante de ese sobreseimiento provisional es que pasado el año, necesariamente, ¿qué va a ocurrir? O la consecuencia inmediata es un sobreseimiento definitivo de oficio inclusive por parte del juez de control. ¿Okay? Otra figura distinta que no existe en materia de adultos es la declaratoria de ausencia. El 563 de la ley lo establece. Eso sucede con ciertas particularidades también, y me permito leer el artículo 563 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que dice así: si de la investigación resultan evidencias de la participación de un adolescente ausente, el fiscal del Ministerio Público promoverá la acción y pedirá al juez o jueza de control que ordene su localización. El proceso se mantendrá suspendido hasta que se logre su comparecencia personal. El juicio de los presentes continuará su curso. Esto sucede cuando efectivamente hay una investigación y resultan evidencias de que hay ciertos adolescentes presuntamente implicados en ese hecho. Sin embargo, no es posible determinar bien inclusive su identidad, o sea, se sabe quién es, supongamos Pedro Pérez, pero no se ha podido localizar. Entonces, ¿qué hace el titular de la acción penal, en este caso el Ministerio Público? Solicita al tribunal que se declare la ausencia. Al tribunal declarar la ausencia, emite una orden que es muy parecida a las órdenes de aprehensión o órdenes de captura, porque en esa orden se la envía a los órganos de seguridad del Estado, principalmente al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, y le indica que él está ordenando en esa misma fecha la localización inmediata. Esa palabra es determinante, localización inmediata conforme al 563. Hay un registro policial, eso queda en el sistema de información policial y pudiera asemejarse a una orden de captura o orden de aprehensión, porque efectivamente la persona va a quedar, el adolescente va a quedar allí registrado. En el momento que pase por algún tipo de puesto o policial y demás, va a verificarse que su actuación, su persona está efectivamente solicitado o requerido por un tribunal. Entonces, se pudiera asemejar efectivamente a una orden de captura, pero la palabra distintiva en todo caso es la localización inmediata conforme al 563. Es una orden que se requiere que sea puesto, que sea ubicado y que sea llevado al tribunal. Una vez sea llevado al tribunal, pues bueno, se le hace su audiencia de presentación, se verifica qué tantos elementos de investigación tiene la fiscalía, qué puede aportar al proceso. Y casi siempre se le otorga una medida cautelar o se le da la libertad. Esos son procesos muy rápidos. ¿Por qué? Porque bueno, el adolescente pues, le albergan o lo amparan muchas garantías. Y en ese momento que está declarado ausente, o sea, él no está imputado formalmente. Es necesario que en ese momento lo imputen formalmente o a más tardar al día siguiente para que efectivamente proceda una medida de coerción personal gravosa o menos gravosa. Hay supuestos donde se otorga esa medida cautelar sin ser imputado, pero por la presunción del hecho punible atribuido. Sobre esa base perfectamente se puede decretar. Si se verifica que el adolescente está presuntamente investigado por la presunta comisión de un hecho punible, por decir homicidio, pues lógicamente los operadores de justicia no deben generar impunidad. ¿Qué se hace? Se decreta una medida cautelar de posible cumplimiento, pero de 2 a 3 días, dándole oportunidad al Ministerio Público
Público para que formalice el acto de imputación, se celebra el acto de imputación y dependiendo de ese acto de imputación, pues ahí sí se le va a decretar una medida de coerción personal de las establecidas propias para el sistema de justicia penal juvenil. ¿Ves? Esa es otra institución totalmente diferente y particular del sistema de justicia penal juvenil que no existe en adultos. En adultos se decreta orden de captura, orden de aprehensión si es una fase de investigación. Posteriormente se decretan las capturas si el evadido o si el imputado evade el proceso totalmente. Mientras que en adolescentes está esa premisa principal como declaratoria en ausencia. También, ¿qué sucede? Que, bueno, se los voy a decir ahorita, pero también en el transcurso de la clase pudiera otra vez hablar de eso. La rebeldía. La declaratoria en rebeldía es otra figura propia del sistema de justicia penal juvenil y contemplada en el 617. Cuando el adolescente efectivamente se fugue, se evade del proceso, es rebelde del proceso, el tribunal ordena la rebeldía, declara la rebeldía y ordena en primer lugar otra figura distinta que es la ubicación. Se ordena la ubicación inmediata de ese adolescente. Eso no ocurre en adultos, se ordena la captura. En adolescentes, entonces, luego de la localización, también hay otra figura que se ordena la ubicación inmediata. Se ordena la ubicación inmediata cuando ya estando imputado, ya el adolescente está procesado o está penado, él evade el proceso y lógicamente el tribunal, el juez, es necesario volverlo a ubicar, volverlo a tener para que él siga cumpliendo o su sanción o siga cumpliendo su proceso o vaya a la audiencia preliminar o acuda al juicio. En ese momento que el adolescente se evadió, sea en la fase de control, en la fase de juicio, en la fase de ejecución, el tribunal en primer momento lo que ordena es su ubicación inmediata conforme al 617 y posteriormente de que ya la decretó y demás, si pasan 2, 3, 4 meses, ahí sí ordena la captura. Pero ya eso es como de semántica, ¿no? De la palabra. Igual el efecto es el mismo. En el momento que el juez ordene la localización o ordene la ubicación por declaratoria en rebeldía, el efecto es que va a quedar en el sistema de información policial. Así de sencillo. Va a quedar registrado y en el momento que sea radiado por los órganos de seguridad del Estado, va a ser aprendido y posteriormente va a ser puesto al operador de justicia que lo está solicitando. ¿Ok? Posteriormente de ese adolescente ausente. Ahora vamos a hablar un poco de las fórmulas de solución anticipada, que son son alternativas a la prosecución del proceso, ¿no? Dentro de esas fórmulas de solución anticipada está la conciliación, que se asemeja mucho a lo que es el acuerdo reparatorio en adultos. Sin embargo, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente hace totalmente una distinción muy particular entre lo que es acuerdo reparatorio y conciliación. Para adolescentes, el término idóneo es conciliación, ¿ok? Y eso está establecido en el 564. Me permito leer. Cuando se trata de hechos punibles para los cuales la sanción no sea privación de libertad, él o la fiscal del Ministerio Público o la defensa debe promover la conciliación. Para ello se celebrará una reunión en la sede de quien la promueva con el adolescente, padre, madre, representantes responsables, la defensa o el fiscal del Ministerio Público o la víctima y presentará su eventual acusación, se expondrá y se oirán las proposiciones. En dicha reunión se explicará ampliamente a las partes el contenido y el alcance de la conciliación. La víctima, él o la adolescente imputado o imputada manifestará su voluntad de conciliar. En caso de no querer conciliar, expondrá sus motivos, lo podrá realizar por cualquier medio y así se dejará constancia. El Ministerio Público representará a la víctima en aquellos casos que esta sí lo decida con arreglo a lo previsto en el artículo 662, literal A, y en caso de hechos punibles que afecten intereses colectivos o difusos, propondrá la reparación social del daño. Si se llega a un preacuerdo fiscal, lo presentará el juez o jueces de control conjuntamente con la eventual acusación, y en todo caso, las partes y el juez de control otorgarán todos los medios para lograr con éxito la conciliación. Si ustedes pusieron un poquito de atención y tienen en su mano la ley, van a verificar que esto es una audiencia
especial, o sea, no reúne los mismos, o sea, las formalidades de una audiencia preliminar las tiene, pero no es propiamente una audiencia preliminar porque allí solamente se presenta la eventual acusación, pero el juez no hace uso de admitir o no admitir la acusación, sino se llega a esa conciliación con base a un acto conclusivo que está persistente. Si ya el adolescente no cumple con esa conciliación, se reanuda el proceso y ahí sí se hace la audiencia preliminar. ¿Qué pasa en estas conciliaciones? Casi siempre, bueno, se dan, sí pueden ser de manera pecuniaria, se trata de reparar el daño y demás, pero también al adolescente, en la mayoría de los casos, porque el sistema, o sea, los representantes de los adolescentes no tienen a veces medios económicos para cubrir los gastos de una conciliación, lógicamente. Entonces, ¿qué se hace con eso? En el sistema de justicia penal juvenil, propiamente en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, y aquí en el estado de Táchira específicamente, contamos con unos servicios auxiliares. Los servicios auxiliares son órganos de apoyo del sistema propiamente. Está comprendido, bueno, en este momento solamente tenemos 2 trabajadoras sociales, un asistente técnico y una médico. Debe estar mejor complementado. Sin embargo, bueno, la misma situación de salud, lo que estamos atravesando y demás, no se ha podido consolidar. Sin embargo, con lo que tenemos, bueno, ellas trabajan, verifican que el adolescente efectivamente acuda a los servicios auxiliares y se le ponen ciertas charlas de orientación. Anteriormente, antes de que sucediera, bueno, la situación de salud que estamos viviendo, estas charlas eran colectivas. En una zona dentro del edificio, dentro de esa área, pues se impartían charlas colectivas de 10, 15 hasta 20 adolescentes máximo y se les ponían diferentes temas. Dependiendo, se clasificaban a los adolescentes los de droga, los de violación, contra las personas y demás. Hoy en día, bueno, por lo que estamos viviendo, pues son charlas más que todos individuales, pero son charlas cortas, precisas, individuales, por lo mismo que estamos viviendo. Pero sí hacen el deber, bueno, tanto las trabajadoras sociales y el deber los adolescentes. También esto ha generado que muchos de los adolescentes, pues, se evadan del proceso. Hay muchos de los adolescentes que piensan que por la misma situación de salud ya no tienen que presentarse más, se les olvida, no sé qué pasará por sus mentes, pero también evaden el proceso. Ya cuando el juez empieza a revisar y a activar las causas, va a verificar que no volvió más nunca, no cumplió con sus charlas, ni siquiera fue el representante legal a verificar qué está sucediendo con el caso y pues ahí vienen las órdenes de ubicación inmediata. Y esas órdenes de ubicación inmediata pues es una raya, un tilde que le va a quedar ahí en el sistema de información policial y un registro policial que le va a quedar. En materia de adolescentes, también difieren a la parte de adultos que los adolescentes no quedan con antecedentes penales, cosa que en adultos sí. En adolescentes pudiera quedar es con un registro policial siempre y cuando suceda lo que les estoy indicando, o que se declare ausente o que se declare rebelde y posteriormente se ordene la captura, pero porque hay evasión del proceso, sea como ya procesado o condenado, o sea porque hay una investigación y el adolescente no se ha podido localizar. Entonces está esa declaratoria de ausencia, su localización inmediata, y está la declaratoria en rebeldía y orden de ubicación inmediata y posteriormente orden de captura. ¿Okay? Bueno, ya teniendo hablado de la conciliación, del sobreseimiento, la conciliación también es una forma de interrumpir la prescripción. La prescripción en materia de adolescentes ya la vamos a hablar porque son 2 formas distintas, tanto la prescripción de la acción como prescripción de la sanción. Pero antes de llegar a ese, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la audiencia preliminar, que igual que en el proceso de adultos debe cumplir con los mismos requisitos, que el juez de control debe hacer el control formal y el control material de la acusación, verificar que la misma reúne los requisitos contemplados en la misma ley especial y contemplados también en la norma objetiva penal, en el Código Orgánico Procesal Penal. Hace uso del control formal de la acusación y del control material y si es así, pues la admite. ¿Qué es el control formal y material de la acusación? Vamos a repasar eso un poco, porque me imagino que ustedes pues no se acordarán o si se acuerdan, pues sería bueno que lo socializáramos, ¿no? Pero bueno, llegando a ese punto, control formal de la acusación es verificar que efectivamente la acusación reúne los requisitos de procedibilidad
para que sea admitida. ¿Cuáles son los requisitos de procedibilidad? La estructura, así de sencillo. Que la acusación tenga fecha, nombre, que esté identificado el imputado, la víctima, los hechos, los elementos de convicción, los medios de prueba, la solicitud de enjuiciamiento y lógicamente, en este caso, la sanción a aplicar. Esos son requisitos de estructura, de verificación de lo que está encuadrado en esa acusación, en esa solicitud, en ese acto conclusivo, efectivamente le pertenece a ese adolescente. Porque muchas veces, bueno, el titular de la acción penal con tanto trabajo y demás, monta acusaciones encima de otra, y a veces no cambia nombres, tanto de testigos, entonces, ¿qué sucede allí? Allí, bueno, se pudiera decir que hay un error formal de la acusación. Esos errores se pueden subsanar en la misma audiencia, pero ya cuando son errores de fondo, ahí entra a ejercer el control material de la acusación el juez. ¿Y cuáles son los errores de fondo? Bueno, verificación de que efectivamente el hecho encuadre en el tipo penal que está indicado en la acusación, que los medios de prueba sean productos de los hechos que se le imputan al adolescente. Y lógicamente ese es el control ya material de la acusación sobre los hechos que encuadren en un tipo penal y sobre las pruebas sean lícitas, pertinentes y necesarias para ese proceso en particular. Si el juez verifica que el hecho no encuadra en el tipo penal, lógicamente como operador de justicia y como conocedor del derecho, debe hacer el filtro respectivo y admitir o no admitir la acusación o admitirla parcialmente, o inclusive, bueno, al admitirla parcialmente hace cambio de esa calificación, pero teniendo mucho cuidado de no entrar en el fondo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, al ejercer ese control material, pudiera decirse que estamos tocando un poco el fondo, pero es el fondo de la acusación, no es el fondo del hecho, es que son dos cosas distintas. O sea, yo puedo tocar el fondo de la acusación sobre la base de un hecho y un tipo penal, pero yo no voy a entrar a controvertir si ese adolescente en ese hecho efectivamente lo cometió o hay presunciones directas que efectivamente comprometen su responsabilidad. Pudiera decir que hay presunciones o elementos que sí pudieran presumirse la comisión de ese hecho punible por parte del adolescente y por eso se admitiría la acusación. Hay que tener mucho cuidado con las palabras en el momento de poder admitir una acusación parcial o totalmente, porque depende de ello que inclusive el juez sea recusado. Si el juez hace mal uso de los términos, de los vocablos, puede ser recusado y decirse que él está emitiendo opinión de fondo sobre un hecho y el juez de control no les dable y no les permitido opinar sobre el fondo del asunto y entrar a contravertir, porque esa no es su fase. Él hace un filtro de verificar como conocedor del derecho si efectivamente esa acusación encuadra y llena los requisitos de procedibilidad formales y materiales para ser admitida la acusación. ¿Ok? ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. Ah, bueno, está bien. De Alejandro. Buenas tardes, Bueno, doctora. Sí, sí se le escucha. ah, Muchas gracias. perfecto. ¿Y si me llevan la secuencia? ¿Me he explicado bien? Sí, perfecto. Ah, bueno, perfecto. Entonces seguimos con eso. Bueno, ya teniendo la acusación y verificado esos requisitos formales y materiales, lógicamente, supongamos que esté perfecta. Bueno, se admite la acusación totalmente, se admiten los medios de prueba presentados por el Ministerio Público y si la defensa presentó sus medios de prueba en su oportunidad procesal, pues se admitirán los de la defensa. Y si no, pues se hace uso la defensa tiene que decir en la audiencia preliminar que hace suya las pruebas del Ministerio Público por el principio de la comunidad de la prueba y las hace de él para ser presentadas en el juicio. Ya admitida la acusación y demás, bueno, ¿qué le queda al juez? ¿Y qué le queda al imputado? Si es uno de los delitos graves, pues lógicamente no le procede las alternativas a la prosecución del proceso como conciliación. Ya estamos en una audiencia preliminar donde está imputado, donde está acusado y demás, y donde se admitió la acusación. Le quedarían dos alternativas, o irse a juicio o admitir los hechos. Okay. Si se va a juicio, pues bueno, se hace igual, se admite la acusación, se admiten las pruebas, el adolescente imputado se declara inocente de los cargos imputados por el Ministerio Público y el juez lo que hace es que se apertura el juicio oral y reservado.
Ya ahí no es público, como se habla en la parte de ordinaria, otra de las diferencias y que ustedes tienen que tener en cuenta. El juicio en materia de adultos es juicio oral y público. En materia de adolescentes es juicio oral y reservado, precisamente por esa garantía del justiciable que es menor o que es lógicamente joven, adolescente. ¿Ok? Una vez aperturado juicio oral y reservado, pues pasa igual al tribunal de juicio. Ahora, ¿qué sucede si el adolescente considera que, bueno, sí, efectivamente, lo que presentó el Ministerio Público está totalmente, o sea, verificable, él fue y él consciente que efectivamente cometió ese hecho punible, pues admite los hechos. Ya. Si admite los hechos en esa audiencia preliminar, pues lógicamente, ¿qué va a hacer el juez? Imponer la sanción y ahí nos vamos a lo que indica de cómo se debe colocar en todo caso la sanción, ¿no? Una vez que el juez admite la acusación y el adolescente hace uso de ese procedimiento de admisión de los hechos, que es una de las fórmulas de solución anticipada. ¿Por qué se llama como fórmulas de solución anticipada? Porque no es necesario llegar al juicio para declarar culpabilidad. Si podemos, por celeridad procesal y economía procesal también, que el adolescente pues admita los hechos en fase de control, suprimiríamos la fase de juicio y pasa directamente a fase de ejecución. No hay que hacer el proceso tan largo, que eso también ustedes como defensores, los que quieran ejercer y demás, tienen que actuar con ética. Si verifican que el adolescente, en este caso que estamos en proceso de justicia penal juvenil, pero también en adultos, cometió el hecho punible, todas las pruebas van de manera directa a que efectivamente él fue el que lo cometió por economía procesal y también por no generar impunidad e inclusive por salvaguardar a las víctimas, pues que admita los hechos en fase de control. Ya igual el cómputo se le hace desde el momento que está detenido, empieza a correr más y ya queda como condenado si es adulto, como sancionado si es un adolescente, y pasa la causa lo más rápido que se pueda, una vez pues quede firme la decisión también, a la fase de ejecución y allí pues se le ejecuta su sanción y se le hace posteriormente su plan individual, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, una vez el adolescente admita los hechos, el juez podrá, la ley es muy clara en eso, dice podrá. En materia de adultos dice podrá, en materia de adolescentes dice deberá rebajar, o sea, es impositivo, es una forma, una norma de imposición que el juez debe rebajar de 1/3 a la mitad. Claro, también existe otras particularidades en el sistema de justicia penal juvenil que son las pautas del artículo 622. ¿Qué sucede con esas pautas? Independientemente de que el adolescente se le haya imputado por decir un robo agravado. El robo agravado está dentro de los establecidos en el 628, que eso lo hablamos la clase pasada, de los delitos que se pueden considerar graves y que merecen privación de libertad. Sin embargo, algo muy particular y también distintivo de la parte de adultos es que ese adolescente que hacía bien siendo declarado responsable por el robo agravado, merecedor en todo caso de una privación, el juez de control puede inclusive verificar conducta predelictual. Forma de actuar el adolescente en su comunidad, proporcionalidad del hecho, cuánta edad efectivamente tenía, si 14, 15, ya 17 se toman otras circunstancias y demás. Todo eso para verificar y darle sentido a la aplicación de la sanción. El juez puede, inclusive haciendo ese uso de ese artículo 622, ya me permito leerlo, puede cambiar la sanción. Ustedes dirán, oye, sí, efectivamente, de una sanción privativa de libertad, el juez de control y de juicio pueden cambiar la sanción. Puede decir, no, o sea, yo como juez considero que ese adolescente, palabras más, palabras menos, claro, eso es una decisión más blindada, ¿no? Ahorita se la estoy diciendo en síntesis, pero más elaborada van a decir y explanar que ese adolescente no es merecedor de una sanción de privación de libertad, que si bien es cierto,
cometió un delito, por decir un robo agravado, ese adolescente es primario en la comisión de hechos delictivos, los factores que lo rodearon no fueron los mejores en ese momento, el adolescente se verifica que su actuación estudiantil ha sido excelente y que llevarlo a una sanción privativa de libertad efectivamente puede generar una conducta negativa en ese adolescente y transforma la sanción privativa de libertad en sanciones no privativas, que eso es muy particular de adolescentes. Tenemos en el sistema de justicia penal juvenil un catálogo de sanciones donde se establecen las privativas y no privativas, o la privativa más gravosa, la privación de libertad como sanción. Eso también lo hablaba en clases pasadas, que la privación de libertad es una institución propia del sistema de justicia penal juvenil que se establece como sanción, no se establece como medida de coerción personal para asegurar comparecencia del adolescente a los sucesivos actos procesales, o sea, en el proceso, sino se establece como sanción. Hablábamos que las instituciones procesales para ejercer o asegurar la comparecencia del adolescente a las medidas de los sucesivos actos procesales eran otras. Hablamos de la detención preventiva, de la prisión preventiva y lógicamente de las medidas cautelares que también le asisten, que son las menos gravosas. Pero que la privación de libertad es ejercida propiamente como sanción. ¿Okay? Una vez entonces el adolescente impuesto de esa sanción que el juez consideró que no debía ser privativa, pues le impone o libertad asistida, o semilibertad, o reglas de conducta, o servicios a la comunidad, o orientación verbal. O inclusive le puede poner la mayoría de todas. ¿Por qué? Porque también existe en la ley las formas de aplicación de la sanción. Y la ley establece que hay 3 formas de aplicar la sanción: alternativa, sucesiva y simultánea. Alternativa es algo que casi nunca se aplica. Yo cuando era juez decía, nunca aplicaba esa sanción alternativa porque alternativa es como decir o esta o aquella. No. Sucesiva sí. Sucesiva quiere decir que al término de una comienza la otra, o simultánea, que a medida que se cumple una, se está cumpliendo la otra. Esas son las 2 formas más idóneas, pienso yo, que deben aplicarse, sucesiva o simultánea. Esa alternativa más es como, o sea, no es viable, no es viable, para mí no es viable. En cambio, las otras 2, sí, efectivamente, son perfectamente aplicables, pero también hay que saberlas aplicar. ¿Por qué? Porque yo no voy a aplicar una privación de libertad simultáneamente con una libertad asistida. Son incongruentes, ¿verdad? Son contradictorias. O está privado o está libre. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Se puede aplicar una sanción privativa de libertad y sucesivamente una libertad asistida, que es diferente. Recuerden que la Ley Orgánica para la Protección del Niño y Niño Adolescente establece como sanción máxima de privación 10 años. ¿Okay? De eso no se puede pasar, de 10 años. No aplicamos dosimetría penal ni nada por el estilo, ni concurso real e ideal de delito. Si a un adolescente se le aplican 10 años de privación, lógicamente es hasta ahí. Tampoco yo puedo agravar su situación y colocándole 10 años de privación más sucesivamente 2 de libertad asistida. No. O sea, hasta 10 años, porque inclusive en el momento de aplicar la sanción, en el caso del procedimiento de admisión de hechos, y luego vamos a ver el juicio, se coloca que las admisiones de hechos se le hace inclusive las rebajas de la sanción a las sanciones no privativas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el fiscal del Ministerio Público solicitó solamente 2 años de reglas de conducta, como operadora de justicia se puede esos 2 años rebajar, porque es independientemente de la sanción. Se rebajaría el tercio y quedarían 8, 1 año 4 meses, 1 año 6 meses, por allí. O se inclusive puede hacer uso de las pautas del 622, ya lo va a leer, que lo puedo rebajar a la mitad y solamente colocarle 1 año de reglas de conducta. Pero sí es requisito que el juez debe imponer la sanción con base a las rebajas establecidas en la propia ley y aplicando las pautas del 622. Vamos a leer el 622 para que ustedes más o menos tengan idea de ese ámbito y de aplicación. Doctora, pero dígame. disculpe, doctora, ¿no aplica en el caso de la flagrancia? Estamos hablando ahorita de sanciones. En sanciones no, Claro, es pero fase o sea, de... lo referente a la admisión, cuando Ajá. admite el adolescente en conflicto con la ley penal, Uh-huh. la comisión del hecho,
Ajá. no funcionaría igual en el caso de la flagrancia, No, ¿verdad? no, no, no. En flagrancia, cuando es aprendido el adolescente en flagrancia, son instituciones diferentes. ¿Qué sucede? En flagrancia vamos a cotejar 3 puntos importantes en flagrancia. ¿Califica flagrancia o no califica? Procedimiento a seguir, abreviado ordinario y medida de coerción a aplicar. Eso es igual tanto en adultos como en adolescentes. ¿Qué difiere? La medida de coerción a aplicar. ¿Por qué? Porque en adolescente o yo impongo una prisión preventiva del 581 de la ley o impongo una detención preventiva del 552, 50 de la ley o impongo una medida cautelar sustitutiva a la prisión o a la detención. Son 3 mecanismos que yo puedo tener como juez para efectivamente diferenciarlos del sistema de adultos y para asegurar la comparecencia del adolescente. Pero son mecanismos de asegurar comparecencia solamente, porque el adolescente está en flagrancia y está en proceso. ¿Sí, Telma? ¿Sí, doctor? Ah, comprendo, comprendo. Gracias, doctor. Ok, a la orden. Ok. Entonces, esos mecanismos que son 3, prisión, detención y que es necesario que ustedes pues les den una, cuando tengan tiempo, porque eso yo lo di la clase pasada, el 581, que es los requisitos para el decreto de prisión preventiva, que son muy parecidos cuando se decreta la privación en adultos, que peligro de fuga, peligro de obstaculización y demás, que se va de las pruebas, que por la zona fronteriza, todo eso, ¿ok? La detención preventiva, que está el 557, que es la detención en flagrancia, que los lapsos también lo dije en la clase pasada, se reducen a la mitad, no son 48 horas, sino son 24 para el sistema de adolescentes, el 559, que es la detención preventiva, que debe reunir los requisitos del 581 para ser aplicado en flagrancia. Esas son las instituciones procesales propias para la fase preparatoria, desde el momento que el adolescente es puesto en el tribunal de control para una audiencia de flagrancia o una audiencia de presentación. Una vez concluida la fase preparatoria, que ¿cómo se culmina la fase preparatoria? Con la presentación del acto conclusivo. ¿Cuál acto conclusivo? El por excelencia la acusación. Si efectivamente hay suficientes elementos de convicción para inculpar a ese adolescente, el acto conclusivo que va a arrojar la investigación, la fase de investigación, va a ser una acusación. Si se presentó la acusación, llegamos entonces a la audiencia preliminar. Si son delitos graves, porque también puede operar lo que dijimos, la conciliación, si son delitos leves o que afectan la patrimonial. Pero casi siempre todos van hacia la audiencia preliminar. Y en la audiencia preliminar, pues tiene también la alternativa de conciliar, sí, perfectamente, pero lo que más prospera y lo que más en práctica forense se ve es la admisión de los hechos o la audiencia preliminar, allí, la audiencia preliminar. Y en la audiencia preliminar tiene 2 alternativas, igual que en el sistema de adultos, cuando son delitos efectivamente graves, que son los que también en práctica forense más se dan. Y a los que también el adolescente pues está más dispuesto de una otra manera a hacerlo por economía procesal también de admitir hechos, ¿ok? Si las víctimas muchas veces sí denuncian en un principio en la flagrancia, pero posteriormente no quieren seguir con el proceso, claro, igual eso es de orden público y el proceso se activa, ya corre solito, pero ya después las víctimas muy rara vez quieren seguir e ir o les da miedo. Entonces, si la víctima no va y no quiere conciliar y demás, pues necesariamente hay que hacer la audiencia preliminar, a menos que hayan intereses por parte del Ministerio Público que efectivamente pueda salvaguardar esos los derechos de la víctima y él ejerza conciliación, porque recuerden que el fiscal del Ministerio Público es el representante de la víctima también. Una vez, pues entonces pasado esto, la audiencia preliminar, vuelvo y les indico que quedan solamente 2 alternativas, o admite hechos o se va a juicio. Si admite hechos, sucede lo que estamos hablando. Se impone la sanción, sean sanciones privativas de libertad o sean sanciones no privativas de libertad. Si es una sanción privativa, la privación de libertad por excelencia del 628. Si no son no privativas o es reglas de conducta o es libertad asistida o es semilibertad o es orientación verbal. Y la forma de aplicación alternativa, sucesiva y simultánea. Que en práctica forense lo que más se maneja es sucesiva y simultánea, la forma de aplicación. Y que efectivamente se puede cambiar la sanción de privación a una sanción no gravosa, sí, efectivamente, conforme a las pautas del 622, que es lo que vamos a leer ahora. Artículo 622 de la ley.
Pautas para la determinación y aplicación de la sanción. Muy importante. Para determinar la medida aplicable se debe tener en cuenta: A, la comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado. B, la comprobación de que el adolescente ha participado en el hecho delictivo. C, la naturaleza, gravedad y violencia de los hechos. D, el grado de responsabilidad del adolescente. E, la proporcionalidad e idoneidad de la medida. F, la edad del adolescente y su capacidad para cumplir la medida. G, los esfuerzos del adolescente para reparar los daños. H, los resultados de los informes clínicos y psicosocial. Parágrafo primero. El tribunal podrá aplicar las medidas, lo que hablábamos, en forma simultánea, sucesiva y alternativa, sin exceder el plazo fijado en la sentencia para su cumplimiento. Asimismo, las medidas podrán suspenderse, revocarse o sustituirse durante la ejecución. Parágrafo segundo. Al computar la medida privativa de libertad, el juez o la jueza debe considerar el periodo de la detención. Y parágrafo tercero, a los fines de la fijación de la sanción, queda expresamente prohibida la aplicación del artículo 37 referido a la dosimetría penal. Eso es lo que hablábamos, de que en materia de adolescentes, yo no le puedo sumar, si el adolescente robó, mató y violó, no le puedo sumar, supongamos que el fiscal está pidiendo 10, ¿no? Como sanción, 10 más 10 más 10, 30, no. O le voy a rebajar y 5, 5, 5, le da 15. No, no hay ni concurso real de delitos, ni concurso ideal de delitos. No están las atenuantes y agravantes establecidas en el Código Penal. Solamente lo determinante y aplicable es las pautas del artículo 622 que las acabo de leer, y con base a eso es que se determinará la sanción más idónea para el adolescente. Por eso le digo que la facultad del operador de justicia es tan grande que puede cambiar una sanción privativa en una no privativa en ese momento y darle la libertad al adolescente. Lógicamente que debe tener cuidado y verificar que su decisión, primero, no es contraria a derecho. Segunda, que salvaguarda no solamente los derechos del adolescente, porque recuerde que un operador de justicia es esa balanza que debe existir entre conocimiento, pero también entre humanidad. Y salvaguardar los derechos de ese justiciable, pero salvaguardar los derechos de la víctima. Por eso el operador de justicia tiene que ser neutro, objetivo, imparcial. No mirar hacia los lados, sino aplicar eso: justicia, equidad, conocimiento, salvaguardando intereses del justiciable porque está detenido, su debido proceso, su tutela judicial efectiva, pero también estar en consonancia con que también existe una víctima y que se debe salvaguardar los derechos de esa víctima. Y sobre esa base y de aplicación de la justicia, que si de verdad es equilibrada, pues lógicamente la víctima va a quedar conforme y el adolescente va a quedar conforme. El adolescente va a estar consciente de que se está aplicando una sanción proporcional al hecho, y la víctima está consciente que el hecho cometido por el adolescente no va a quedar impune. Eso es lo que se busca, y no solamente se debe buscar en el sistema de justicia penal juvenil venezolano, se debe buscar en el sistema ordinario y en cualquier momento que se debe aplicar la justicia, sea en cualquier área, inclusive, no solamente área penal, administrativa, tributaria, todo. En todos los ámbitos del derecho siempre debe haber un equilibrio entre las partes. Si no, no existiría derecho, no habría justicia ni equidad. Y recuerden que la justicia y la equidad deben ir siempre de la mano. ¿Okay? Bueno, así las cosas, ya habiendo dado un paseo por esas orientaciones, pasamos a la fase de juicio y luego pasamos rapidito a la fase de ejecución. En la fase de juicio prácticamente ocurre lo mismo: se abre el juicio, se da, igual tiene los mismos principios de la parte de adultos: concentración, inmediación, oralidad, perdón. Pero lo que difiere es la publicidad. No va a haber publicidad, sino va a haber reserva de las actuaciones. ¿Qué significa esto? Que en el juicio oral y del adolescente no va a existir público. Pudiera entrar la víctima, siempre y cuando pues, el juez lo permita, para que esté presente. Lógicamente que la víctima va a testificar y demás, pero si quiere estar durante todo el proceso, el juez puede autorizarlo. Pudiera entrar los padres del adolescente,
si el juez la autoriza, pero casi nunca se autoriza porque a veces los padres, pues bueno, o sea, los sentimientos, las emociones, lógicamente que un ser humano las tiene y pues puede interrumpir, no va a estar quieto, puede llorar, o sea, puede hacer uso de cualquier tipo de emoción allí y eso no es bueno. Recuerden también que inclusive el operador de justicia tiene que ser tan imparcial que las emociones en ese momento no le pueden afectar. Y por eso es operador de justicia, ¿ok? Entonces es recomendable más bien mantener a los padres fuera de la sala y que se espere que finalice el juicio, sea en esa audiencia o en diferentes audiencias. Como indiqué, se dan los mismos procesos. Si el sancionado, el adolescente, resulta sancionado, resulta declarado penalmente responsable, que cosa que también difiere de adultos, no utilizamos ese término un poco brusco, ¿no? Pero que es necesario, condenado. Se dice declarado penalmente responsable del adolescente. Si efectivamente se verifica el grado de responsabilidad y se declara penalmente la responsabilidad de ese adolescente, pues se decreta la sentencia condenatoria y sí, sentencia condenatoria sobre una sanción privativa de libertad y sucesivas las otras sanciones dependiendo de lo que se dictaminó en el juicio, lo que el fiscal solicitó, lo que el juez también decidió en ese momento, lo que la defensa alegó, dependiendo. Entonces, las sanciones pueden ser mixtas, lógicamente, entre privativa y entre no privativas porque se les coloca de manera sucesiva o de manera simultánea. ¿Cuál es la sanción compatible con una privación? Las reglas de conducta. Las reglas de conducta sí, pudieran establecerse, se pueden aplicar o de manera simultánea o de manera sucesiva con la privación. De manera simultánea porque las reglas de conducta son prohibiciones de hacer o no hacer y esas prohibiciones de hacer o no hacer las puede inclusive practicar o aplicar el adolescente estando detenido, ¿ok? Entonces, se le indica al adolescente que él puede cumplir con sus charlas dentro de la entidad porque hay orientadores allí, que puede incorporarse a las actividades educativas y deportivas, que se le prohíbe hacer uso verbal o ofensivo con los miembros de la entidad de atención, que se le prohíbe participar en motines, que se le prohíbe alterar el orden dentro de la entidad. Hoy en día, gracias a Dios, ya no existen esas formas de motines como era antes en el 2011. Y eso son medios favorables que el sistema penitenciario ha tenido y que se le reconocen, que efectivamente desde el momento que se implantó el orden cerrado dentro de las entidades de atención, no hay más motines, hay control. Recuerden que en el 2011, 12, sobre todo en el 2011, hubo motines fuertes, bueno, aquí en el estado Táchira, precisamente porque no existía ese orden cerrado. O sea, era como mini cárceles manejadas por adolescentes. Yo recuerdo que en esa oportunidad yo ingresé en el 2011 como juez de ejecución y todos los días prácticamente me llamaban porque había un motín. Yo presencié los motines más crueles dentro de la entidad porque no existía. Posteriormente a la implementación de ese orden cerrado ya existe un mecanismo de regulación donde el adolescente se le invierte su tiempo en actividades propias, hacer pan, hacer cosas de inclusive de sembrar, de cultivar, de huerto, de bueno, hasta de criar animalitos, pollitos y demás, cosas de herrería, se les pone a estudiar, o sea, se ha visto de verdad el cambio y es muy favorable para el adolescente porque ese adolescente que se trata y que se educa en ese momento, si se hace bien y se le crea inclusive conciencia, pues lógicamente pudiéramos evitar a un adulto en situación de criminalidad. Pudiéramos, porque depende pues muchas veces de todos esos factores, ¿no? Cuando se lleva un motín, ¿qué repercusión tiene sobre el proceso del adolescente? Bueno, cuando hubo motines, en este momento ya no hay motines, gracias a Dios, y no creo que haya. De todas maneras, yo ya no soy juez de ejecución, pero cuando había, y no ha pasado ya últimamente, cuando había la repercusión era dependiente. Si en ese motín existían muertes, lógicamente se verificaba quién ubicó, quién generó el motín, y si había muertes, había homicidio en grado de complicidad correspectiva. ¿Por qué en grado de complicidad correspectiva? Porque sí se sabía que pudiera, quién generó, el líder negativo,
dentro de eso, pero no se sabía y nunca se sabrá porque entre ellos siempre se esconde quién determinó o quién dio muerte a esa persona o ese adolescente o esos adolescentes en ese momento. Se abre un proceso de investigación por homicidio en grado de complicidad correspectiva sobre los adolescentes o los adolescentes que participaron en ese motín y otro proceso penal para esos adolescentes, lógicamente, ¿ok? Igual si hay un motín, pero no hay muertes, pero hay fuga y demás, pues también se abre procedimientos penales por fuga, pero pues fuga no es un delito que merece privación de libertad, es un delito que merece una sanción no privativa, sí, se le abre un procedimiento, se le puede acumular, pero con una sanción no privativa. Cosa que en adultos sí pasa, en adultos puede haber inclusive acumulación, pero con penas corporales. Ya finalizando, pero me están diciendo que se me está acabando el tiempo. Fase de juicio, quedamos así, sentencia condenatoria absolutoria. Si en la absolutoria, si en el transcurso del proceso del juicio, de la evacuación de las pruebas, se verifica que no hay elementos o que genera la duda también. Claro, esto hay mucho que decir, de verdad, hay mucho que cortar y que yo quisiera poderme extender, pero lógicamente pues el tiempo no da, que es mucho mejor y que extraño de verdad las clases presenciales donde puedo tener ese calor y puedo transmitirles lo poco que yo sé, porque es demasiado conocimiento para explicarlo en 1 hora, en 40 minutos. Esto duraría un año más explicando, porque de cada cosa, de cada institución procesal, hay muchas ramificaciones. Y en el proceso de adolescentes es igual. Hay ramificaciones que yo las puedo aplicar en el Código Orgánico Procesal Penal, pero también inclusive puedo hacer uso del Código Civil, puede hacer uso del Código de Procedimiento Civil por procedimientos de tercerías, de entregas de teléfonos, de entregas de vehículos. O sea, son tantas cosas, muchachos, inclusive puede hacer uso de las otras ciencias del derecho, y necesariamente el derecho penal, que es la base de todos los derechos, el derecho penal en general, del derecho penal especial, de criminología y de sociología. Es demasiado. Pero para finalizar, bueno, fase de juicio, hablábamos entonces que efectivamente están los dos tipos de sentencia, condenatoria absolutoria. Si se verificó que no hay responsabilidad cierta, pues lógicamente se decreta una absolutoria. Si se verificó que pudieran existir dudas, porque se aplican también algunos principios de jurisdicción ordinaria en cuanto al indubio pro reo, ¿se acuerdan? La duda favorece al reo. Si no hay suficientes elementos y para el juez considera que, o sea, no tengo la certeza de que efectivamente cometió, haga uso de esos principios constitucionales y garantistas y no meta a la cárcel a alguien que usted no está seguro. Y si está seguro, pues hágalo y haga uso de la aplicación del derecho y condénelo, ¿ok? Pero hay que tener seguridad en el momento de dictar una decisión y más el juez, porque la firma y lo que pesa es responsabilidad netamente del juez. Ahí no vale el secretario, sí, el secretario refrenda, pero el conocedor del derecho es el juez, ¿ok? Ya habiendo establecido si es una sentencia condenatoria, pues pasamos a fase de ejecución. En fase de ejecución se ejecuta, valga la redundancia, la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio, por el Tribunal de Control en la audiencia preliminar. Se procede a hacer el ejecútese, que es un auto administrativo jurisdiccional propio del tribunal. Se verifica una audiencia, un acto de imposición. En ese acto de imposición se le impone al adolescente de la sanción, qué tiempo debe cumplir, si es privativa, cómo debe ser la privativa, si no es privativa, cuáles son cómo debe cumplirla estando en libertad. Se le dice que si no las cumple, pues puede ser declarado en rebeldía, se ordena su ubicación y que cuando sea declarado en rebeldía se le puede revocar, lo que hemos leído hace rato, las medidas, y es que se le puede imponer inclusive una sanción de privación hasta por el lapso de 6 meses. Ya saben cuáles son los tipos de sanciones y demás. Ahora la última etapa o la forma de recurrir. Igual existe recurso de apelación de autos, recurso de apelación de sentencia definitiva, recurso de revisión y recurso de casación, que eso ustedes lo están viendo en procesal penal y que tienen las mismas características del sistema de adultos. Los lapsos es que se reducen siempre a la mitad, pero las formas de proceder son las mismas que la norma adjetiva penal. Bueno, muchachos, fue un placer haber compartido estos momentos con ustedes. Ya para el 27 culmina el término de las actividades, se cerrará la plataforma. Si ustedes por algún motivo, bueno, consideran que debo extenderlo,
Pudiera hacerlo máximo por 2 días, pero deben comunicarse conmigo, saben mi número telefónico, y yo pues pido permiso a la universidad y les extendería el plazo por 2 días más y ya ahí ya quedaría cerrada la plataforma definitivamente. Esto atendiendo pues también a la parte tecnológica, al modo mantenimiento que estuvo en estos días y de eso. Pero pues requiero saber, porque si no es necesario que ustedes necesiten una extensión, pues los dejamos hasta el 27 de marzo. Igualmente, bueno, de verdad los felicito, que sigan cada día adiestrándose y que en estos procesos de, sobre todo en materia de adolescentes, recuerden algo que es una frase muy propia, ¿no? Muy mía. Si se educa a un adolescente en conflicto con la ley penal, se evita a un adulto en situación de criminalidad. Espero verlos pronto y darles otra clase de lo que sea, de cualquier otra materia. Gracias a ustedes también por el tiempo prestado y por la atención. Y se les desea todos los éxitos del mundo y que Dios los bendiga. Chao.